C, el espacio de Bogros es peritoneal. No. Y la D, el espacio de Bogros forma el retroperitoneal medio. Sería No. la B, el La B. espacio peritoneal derecho. Sí. De Bogros es infracecal. Infracecal, ¿sí? ¿Y el izquierdo? ¿Se entendió o no? 2 minutos, espérenme, por favor. De nada. Bueno, entonces vamos con el retroperitoneo, vamos a reconocer la estructura. Este es el diafragma, entonces, ¿sí? ¿Estamos bien? Este es el diafragma, que sería la pared superior del retroperitoneo, el diafragma, ¿sí? La pared inferior sería la línea media del promontorio, y a los lados la cresta ilíaca, ¿sí? A los lados la cresta ilíaca. El límite lateral sería un plano que pasa por el vértice de la duodécima costilla o bien el borde externo del cuadrado lumbar. Y el Bouchet pone el borde posteromedial del oblicuo interno, pone el Bouchet. Pero me gusta esto porque esto es borde externo del cuadrado lumbar o bien una línea tangente al vértice de la duodécima costilla. La costilla en la duodécima costilla tiene la característica de que puede tener 8 centímetros o puede tener 12 centímetros, o sea, de 8 a 12 la variación de la duodécima costilla. O sea que los límites son variables, digamos. Entonces, la pared superior del retroperitoneo sería el diafragma, la pared inferior, la parte media sería el promontorio, a los lados de la cresta ilíaca. Los límites laterales serían el borde externo del cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos. La pared posterior sería la columna vertebral lumbar con los discos intervertebrales, tapizado por el ligamento longitudinal anterior. Y la pared posterior sería el peritoneo parietal posterior. ¿Sí? Peritoneo parietal posterior. Fíjense que el peritoneo parietal posterior cubre a los órganos, la cara anterior de los órganos retroperitoneos. Hay una pregunta, sí que hay una pregunta de esa, ¿sí? El peritoneo da origen a meso, a ligamentos y epiplom, y cubre los órganos retroperitoneo, ¿sí? Es la pared anterior. A ese retroperitoneo lo trazamos una línea, dos planos, serían planos tangentes al vértice de la apófisis transversa, o sea, intertransversal, y le ponen como opción, que nos dividen retroperitoneo medio y retroperitoneo laterales. ¿Sí? Retroperitoneo medio y retroperitoneo laterales. ¿Estamos? En el retroperitoneo medio, este sería la imagen de nuestro retroperitoneo, nuestro esquema, ¿sí? Pared superior diafragma, pared inferior el promontorio y la cresta ilíaca. Los límites laterales de dos planos tangentes al vértice de la duodécima costilla o bien el borde externo del cuadrado lumbar. La pared posterior sería los cuerpos vertebrales, las vértebras lumbares, los discos intervertebrales tapizados por el ligamento longitudinal anterior. Por fuera está el psoas y por fuera el cuadrado lumbar o cuadrado del lomo. Hay una pregunta donde dice que el psoas bueno, recuerden que el psoas es el músculo principal, el único músculo del retroperitoneo medio, mientras que el cuadrado lumbar es del retroperitoneo lateral. Y entre el retroperitoneo medio y el retroperitoneo lateral estarían los planos tangentes que van al vértice de la apófisis transversa. O sea, son planos intertransversarios. Y esto nos divide en retroperitoneo medio y retroperitoneo lateral. Esta salió siempre, sale esa pregunta. En el retroperitoneo medio, lo que nosotros vamos a encontrar en el retroperitoneo medio, bien sobre el plano de la columna vertebral, vamos a encontrar la formación del conducto torácico. Y a los lados, es decir, eso se origina por dos troncos lumbares y el tronco intestinal. Recuerden que la reunión se realiza entre L1 y L2, y ahí se origina, está en la cisterna de Kilo, y a partir de ahí se origina el conducto torácico.
O sea que el elemento más importante que tenemos acá es la formación del conducto torácico en la parte media, por delante de los cuerpos vertebrales. A nivel de cada uno de los cuerpos vertebrales, ¿sí? A nivel de cada uno de los cuerpos vertebrales nosotros tenemos la cadena simpática. Primer ganglio, segundo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Unido por un cordón intermedio, ¿sí? De esos ganglios simpáticos, ¿sí? O sea, hablamos del conducto torácico, hablamos de la cadena simpática, se continúa hacia arriba con los ganglios simpáticos torácicos, abajo con los ganglios simpáticos sacros. De esa cadena simpática lumbar, que son 5 pares, se originan estos nervios, ¿sí? Que son 2 raíces laterales estos nervios se denominan esplánico lumbo pélvico. Las raíces laterales se originan en la cadena simpática lumbar y la raíz media se origina en el plexo celíaco solar, el plexo intermesentérico. Ese plexo intermesentérico es parte del plexo solar o plexo celíaco o plexo solar que está entre el origen de la mesentérica superior y el origen de la mesentérica inferior. Recuerden que eso es noche. Entonces la raíz media pueden proceder del plexo celíaco al plexo intermesentérico. Forma se denomina plexo hipogástrico superior o cordón plexiforme, y a partir de ahí se originan los nervios hipogástricos. Esto es simpático, teóricamente es simpático, ¿sí? El parasimpático viene del parasimpático sacro, que va por el plexo pudendo. Hay una pregunta donde dice que tal víscera está inervado por el plexo, está inervado por el parasimpático sacro, ¿sí? La víscera del espacio pelvivisceral supraperitoneal, la víscera del espacio pelvivisceral supraperitoneal está inervado por el parasimpático sacro, que va por el plexo pudendo. Se denomina nervio erector. Los nervios erectores parasimpáticos, algo así, se denomina erector. Y el simpático viene de esto, de los esplánicos lumbo pélvicos. Teóricamente todo esto es simpático, pero no es tan así. Es lo que dice la clínica, ¿no? Que no es tan así. Entonces, este es los nervios esplánicos lumbopélvicos, se originan por 2 raíces laterales y una raíz media. Forman el cordón plexiforme o plexo hipogástrico superior o cordón plexiforme, y a partir de ahí se originan los nervios hipogástricos. Eso van a inervar a todos los nervios hipogástricos, son simpáticos, y el parasimpático viene del plexo pudendo, se denomina nervio erector, ¿sí? Nervio erector del parasimpático sacro, ¿sí? Entonces este inerva los órganos de la pelvis. Por delante de esto, lo que nosotros vamos a encontrar es la aorta abdominal. Y la aorta abdominal, sabemos nosotros, que da origen a la diafragmática inferior y a las lumbares, que son las parietales, las 4 primeras lumbares, que son las parietales, ¿sí? Las lumbares dan la abdominal y el tronco dorso espinal. Esas son parietales. La quinta lumbar generalmente le da la sacra media, ¿sí? En el libro no habla del ramo de que la sacra media es inconstante. Yo no sé dónde sacaron eso. Hace rato que vienen diciendo lo mismo, pero en el libro no habla de que la sacra media sea inconstante. Y aparte, embriológicamente no tiene que ser inconstante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta es en el borde inferior de L4, entonces la aorta se divide en ilíacas común derecha e izquierda y sacra media. Y en ese trayecto la aorta da origen a ramas colaterales, que son parietales y viscerales. Las parietales, la primera, la frénica inferior, frénica o diafragmática inferior, que va a la cara inferior del diafragma. Y esa frénica inferior dijimos que da esta, que es la capsular superior o suprarrenal superior. A nivel de cada uno de los cuerpos vertebrales nacen las arterias lumbares, ¿sí? Que van a estar destinadas a las paredes del abdomen. Y las ramas viscerales son el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, ¿sí? En la cara anterior, a nivel de T12, nace el tronco celíaco. Eso, la altura tiene que saberse, ¿sí? T12, tronco celíaco. De la gástrica izquierda, la esplénica y la hepática. Alguna vez entre el borde inferior de T12 o T12 y el L1, pero normalmente se toma como T12. En la cara anterior de la aorta, a nivel de T1, de L1, lumbar 1, nace la mesentérica superior. Y en la cara anterior, hay una pregunta que yo le dije anoche, que dice nace en la cara lateral, no, la cara anterior, a nivel de L3,
pero la única opción correcta que está a nivel de L3, ¿sí? Es la cara anterior de L3, la mesentérica inferior. Dijimos nosotros que el tronco celíaco con sus ramas, que la gástrica izquierda, la esplénica y la hepática, la mesentérica superior y mesentérica inferior, van acompañados por venas. Y las venas van a formar parte de la vena porta, la formación de la porta. Las que nacen en la cara lateral, fíjense, en el borde superior de L1, la capsular media. Esta capsular media con la vena capsular media o capsular principal que le dicen en la cara anterior, penetra en la cara anterior de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal tiene muchas rugosidades, y en la parte anterior hay una de esas rugosidades que se consideran como lilio. En la cara anterior está el lilio, entonces ahí penetra la arteria capsular media y sale la vena capsular principal, entonces se considera el lilio liga a la cara anterior de la suprarrenal. Es un pliegue presente y se considera eso como el hilio de la glándula suprarrenal. La suprarrenal media o capsular media nace en el borde superior. A nivel de las arterias renales nace la capsular inferior. O sea, ¿cuántos pedículos recibe la suprarrenal? 3. Suprarrenal superior, suprarrenal media, suprarrenal inferior. La media entonces va a la cara anterior, ¿sí? Y sale donde sale la vena suprarrenal principal. Ahí está considerado como el hili. Acá está al revés, fíjense, acá la arteria derecha, la renal derecha, es más larga que la izquierda. ¿Por qué la derecha es más larga que la izquierda? Porque tiene que abrazarle a la cava, ¿sí? Tiene que pasar por detrás de la cava. Entonces la arteria renal derecha pasa por detrás de la cava. Recuerden que la arteria posterior a las venas, esa es otra, ¿sí? La arteria renal derecha más larga que la izquierda porque tiene que abrazar en la cava, pues, ¿sí? Entonces las venas en los pedículos, las venas es anteriores, ¿sí? Y también la más posterior de la vena. Algunos plexos, porque acá se forman por plexos venosos anteriores y posteriores. Ahora, la vena renal izquierda dijimos que pasa por la pinza o compás aórtico mesentérico. Pinza o compás aórtico mesentérico, ¿sí? Ahora, más abajo da origen a la gonadal. Y esta gonadal va a descender en el ligamento suspensorio del ovario o lumbo ovárico. En el interior, esa ha sido una pregunta anterior, antes hacían, en el interior, esto cuando viene descendiendo acá la arteria y va descendiendo las venas, o sea, el paquete bajo nervioso gonadal, que es espermático, testicular en el hombre y ovárica en la mujer, cuando viene descendiendo para ir a la extremidad superior del ovario, se va rodeando de tejido conectivo denso y fibras musculares lisas, que forma el ligamento suspensorio del ovario o lumbo ovárico. Ligamento suspensorio del lumbo ovárico. La pregunta que hacían antes era, ¿qué elementos encontramos dentro del ligamento lumbo ovárico? Que es el paquete vascular-nervioso gonadal. Ya que estamos acá, seguramente vamos a repetir, la testicular u ovárica derecha termina en la cava. La testicular u ovárica izquierda termina en la renal, ¿sí? Esas son las ramas colaterales de la aorta, ¿sí? Las ramas colaterales de la aorta. A la derecha de la aorta tenemos la cava, ¿sí? Y la cava, ¿cómo se forma? Por la reunión de la ilíaca común izquierda y la ilíaca común derecha. ¿Dónde se realiza la reunión? Y se realiza en el borde superior de L5, flanco derecho. Y va a ascender verticalmente por delante del psoas derecho. En la parte superior está el pilar derecho del diafragma, entonces se inclina hacia la derecha. Entonces acá va ascendiendo por detrás del peritoneo parietal posterior, por supuesto, y se relaciona con las asas intestinales, ¿sí? Acá el complejo páncreas, y acá, fíjense, forma el límite posterior del forameno mental, ¿sí? A ver si tengo una imagen. El límite posterior del forameno mental, que sería
Este sería hacia atrás, fíjense, el foramen mental. El foramen mental es lo que comunica la bolsa mental con la cavidad peritoneal propiamente dicha. Recuerden que la bolsa mental es un divertículo de cavidad peritoneal. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que es una bolsa que se forma dentro de la misma cavidad peritoneal. Acá sacamos el peritoneo parietal anterior, acá tenemos el peritoneo parietal lateral y este el peritoneo parietal posterior. Entonces la bolsa mental es un divertículo de cavidad peritoneal. Y esa bolsa mental se comunica con la cavidad peritoneal por este orificio que ven acá. Hacia adelante tenemos el borde libre del momento menor, que es el ligamento hepatoduodenal o parvasculosa, donde encontramos el pedículo hepático. ¿Por qué decimos el borde libre? Porque ahí las dos hojas se continúan unas con otras. Es el límite anterior. El límite posterior sería la elevación del peritoneo determinado por la cava inferior. Y el límite superior sería la cara inferior del hígado. Es el foramen mental o hiato de Winslow. ¿Qué hace? Comunica la bolsa mental con la cavidad peritoneal. La bolsa mental con la cavidad peritoneal. Bueno. Entonces, cuando pasa por detrás del hígado, la cava inferior, reciben las venas hepática o suprahepática. ¿Sí? Hepática o suprahepática. Cuando pasa por la cara posterior del hígado, recibe la hepática o suprahepática. ¿Sí? Entonces, y entre el hígado y el diafragma recibe la frénica. ¿Sí? Y a medida que ascienden, reciben las lumbares. O sea, ¿cuáles son las venas que drenan a la cava? Las lumbares. Pero las lumbares, antes de terminar en la cara posterior de la cava, se anastomosen y forman la vena lumbar ascendente, que forma parte del ácido. Fíjense de dónde viene ya la comunicación entre la vena cava inferior y la vena cava superior, la lumbar ascendente. Entonces, esta es la lumbar ascendente, es la anastomosis entre las lumbares. Siempre las lumbares izquierdas, las venas, son más largas que la derecha, porque están en la cava está a la derecha de la línea media. Entonces, las lumbares se reúnen y forman la lumbar ascendente. ¿Qué otra cosa recibe? Esta es la gonadal, que es la ovárica o testicular derecha, mientras que la gonadal de testicular izquierda, la ovárica o testicular izquierda, drena a la cava, a la renal izquierda, ¿sí? La renal izquierda vemos cómo pasa a través de la pinza o compadre órtico mesentérico, y qué otra cosa recibe, que pasa por delante del gancho del páncreas y la tercera porción del duodeno. ¿Qué está recibiendo acá? La capsular inferior y la capsular media izquierda. La capsular inferior derecha sí termina en la renal, la capsular media termina directamente en la cava. Cuando pasa por detrás del hígado, entonces recibe la hepática o suprahepática, y anoche le dije yo que el verdadero elemento de fijación del hígado es la vena cava inferior. ¿Por qué la vena cava inferior? Porque recibe la hepática o suprahepática. O sea, el hígado la persona puede adelgazar, pero el hígado no va a bajar porque allá está sujeta. ¿Por qué? Por la suprahepática o hepática o suprahepática, ¿sí? Que es la que le unen el hígado a la vena cava inferior. Es decir, el hígado, yo le dije anoche que tienen muchos órganos de fijación, muchos ligamentos, como el ligamento suspensorio, el ligamento coronario, el ligamento triangular. El aumento es menor, pero el verdadero elemento de fijación sería la vena cava inferior, porque recibe la hepática o suprahepática. Bueno, entonces, ¿qué más encontramos? O sea, la formación de la cava inferior. ¿Se entendió eso, no? Ojo que esta pregunta, las alturas donde se originan las arterias estas, después de esta, la vena que termina acá en la cava inferior y acá en la renal. ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Sí? ¿Y qué otra cosa tenemos? Tenemos el plexo solar o plexo celíaco. Plexo solar o plexo celíaco, ¿sí? Y ese plexo solar o plexo celíaco está en la parte superior del retroperitoneo medio, a los lados. Entonces está representado por es un plexo nervioso vegetativo, está representado por 3 pares de ganglios, los semilunares, ¿sí? Los ganglios semilunares o celíacos, que están a los lados del tronco celíaco, los ganglios mesentéricos superiores, que están a los lados de la mesentérica superior, los renales aórticos renales, que están en el origen, en la cara anterior de la aorta, en el origen de las renales. Este es el vago derecho, viene por detrás del esófago, ¿sí? Es una mnemotecnia
veces no quiero decir porque muchos se ofenden, no le gusta, pero hay una chica que me dijo una vez, yo decía, Napoleón al revés, decía respecto a los vagos, porque Napoleón tenía la mano derecha adelante, dice que tenía gastritis, no sé qué, y se ponía adelante, por eso se ponía la mano derecha adelante. Y yo decía Napoleón al revés, con la mano atrás. Y una de las chicas me dijo algo que siempre queda, y creo que queda más que todo lo otro, porque dice, con la derecha me limpio el culo, y siempre y cuando sea diestro, ¿no? Entonces, eso quedó como mnemotecnia, ¿sí? Esa no es mía, sino una guaina que me dijo eso. Entonces, una rama derecha, una rama izquierda, el vago derecho, ¿sí? El vago derecho da una rama derecha, una rama izquierda. A veces esas mnemotecnias más medias pornográficas son las que más quedan, ¿no? Aunque no hagamos a veces los santos, ¿no? Entonces, la rama derecha, el vago derecha, una rama derecha, una rama izquierda que termina en los cuernos internos. Los cuernos internos, así tiene cuernos, tiene como cuerno, le dice, cuerno interno de los ganglios celíacos o milionares. Eso pregunta. El vago derecho forma parte del plexo solar, o el plexo celíaco solar. Mientras que en el cuerno externo recibe esto. ¿Y esto que es? El esplénico mayor. El esplénico mayor, ¿sí? Recibe en el cuerno externo. Y bueno, este es el esplénico menor y el esplénico inferior. Esos ramos aferentes. Parasimpático, el vago. Y el simpático, los esplénicos lumbo, tóraco-abdominales. ¿Y cuáles son los esplénicos toracoabdominales? Esplénico mayor, esplénico menor y esplénico inferior. Bueno, Piritu, hey, ¿la cisterna de Kilo estaba a la altura de L1 y L2 mazo? a L1 más o menos, ¿sí? L1, en la formación un poco, sí, más o menos ahí entre L1 y L2 se forma el conducto torácico, ¿sí? Dale, gracias. Y a veces no existe cisterna Kilo, ¿eh? Dicen que no existe cisterna Kilo cuando el conducto torácico se forma en el espacio inframediastínico. O sea, el espacio que queda entre la columna vertebral, las últimas dorsales, la primera lumbar y los pilares del diafragma. Dicen que ahí no existe cisterna de Kilo. Arriba el diafragma se forma. Los ramos eferentes, estos toman el nombre de la arteria de la cual envuelve. O sea, tenemos el plexo celíaco, que da el plexo gástrico, el plexo esplénico, el plexo hepático, el plexo mesentérico superior, el plexo mesentérico inferior, plexo renal, el capsular medio, toma el nombre de la arteria de la cual envuelve. Y la porción de las ramas eferentes del plexo solar que envuelve la aorta, entre el origen de la mesentérica superior y el origen de la mesentérica inferior, se denomina plexo intermesentérico. Intermesentérico. Y ese plexo intermesentérico o el plexo celíaco solar forma la raíz, da la origen a la raíz media de los esplénicos lumbopélvicos. 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 Y ahí terminamos con el retro. Ahí tenemos nódulos linfáticos. Nódulos linfáticos, que es el del retroperitoneo medio, que son preaórticos, retroaórticos, lateroaórtico izquierdo y lateroaórtico derecho. Preaórtico, retroaórtico, lateroaórtico izquierdo y lateroaórtico derecho. Y los lateroaórticos derechos serían precava, retrocava, interaórtico cava y laterocava derecho. Precava, retrocava, interaórtico cava y laterocava derecho. Bueno. Eso es retroperitoneo medio, ¿sí? Tengan en cuenta cuáles son los elementos. En cuanto a la aorta, lo que me pregunta a qué altura nacen las ramas del tronco celíaco, la mesentérica superior, mesentérica inferior. ¿Qué más, qué más tenemos? Que en la aorta, después a qué altura nacen las arterias viscerales, sobre todo las de la anterior, que forman parte, que van acompañados por venas que forman la vena porta, que la testicular, la ovárica o testicular derecha termina en la vena, termina en la cava, la izquierda termina en la renal izquierda, que desciende en el ligamento lumbo ovárico, o ligamento suspensor del ovario, que más que el verdadero elemento de fijación del hígado son las suprahepáticas, o hepáticas, ahora hepáticas, ¿no? Que más vimos.
a qué altura atraviesan el diafragma estos elementos. T9 sería la cava inferior entre el folíolo derecho y el folíolo anterior. T10, el esófago con los vagos. Y T12, la aorta con el conducto torácico. ¿Sí? ¿Cómo están los límites laterales del retroperitoneo medio? Que es lo mismo que el límite medial del retroperitoneo lateral. Bueno, ¿qué más nos eche? Y que la glándula suprarrenal en la cara anterior está el lilio, ahí se considera como lilio en la cara anterior. ¿Sí? Y acá ya aprovechando que estamos acá, fíjense los elementos hicimos el foramen mental, ¿sí? Atrás de la elevación del peritoneo terminado por la cava inferior, por delante del borde libre, el aumento menor, que es el ligamento hepatodenal o vasculosa, como la disposición de los pedículos hacia atrás la vena porta, por delante y a la izquierda la arteria hepática propia, y por delante y a la derecha el conducto colédoco, ¿sí? Y arriba el diafragma. El límite izquierdo es el de la bolsa mental, sería el epiplón pancreático esplénico, gastroesplénico. Ahí estaría la formación de la porta, seguramente vamos a volver a dar, pero prefiero decir 1000 veces antes que y meterle la imagen en la cabeza. En la esplénica con la mesentérica menor forma el tronco pleno mesaraico, y el tronco pleno mesaraico se une a la mesentérica mayor y forma la porta. Acá detrás de esto, si ustedes recuerdan, en algún momento en una de las clases yo le puse la renal izquierda que cruza la línea media y forma un cuadrilátero, se denomina cuadrilátero de Roggi, ¿sí? Cuadrilátero de Roggi, ya la vena mesentérica menor, el tronco pleno mesaraico, la mesentérica mayor y abajo la renal izquierda. Ese cuadrilátero está atravesado por esto que está acá, que es la mesentérica superior. ¿Dónde está eso? En Bouchet, ¿sí? ¿Dónde está eso? En Bouchet. El duodeno y la cabeza y el cuello del páncreas forman el complejo duodeno-páncreas, y ese está irrigado por las pancreática donal superior, posterior, rama de la gastrodenal, ¿sí? Superior, posterior, superior, anterior, rama de la gastrodenal, que se anastomosa con la inferior, posterior, inferior, anterior, rama de la mesentérica superior. O sea que el complejo duodeno-páncreas está irrigado tanto por rama de la gastrodenal como la mesentérica superior. ¿Y dónde salió la gastrodenal? De la hepática. Hepática común, da origen a la gastrodenal, y del retroperitoneo medio. La hepática común de la gastrodenal y la mesentérica superior, entonces irriga el complejo duodeno-páncreas. Mientras que la esplénica irriga el cuerpo y la cola, como también la pancreática inferior, rama de la mesentérica superior, ¿sí? Irrigan el páncreas, el vaso por la esplénica, y bueno, acá lo que hicimos ayer, anteayer, no sé cuándo, la curvatura menor, la curvatura mayor del estómago, cómo está formado. Bueno, pues eso vamos a ver después. Seguramente vamos a ver después. Si antes. Pitu, Ahí. es importante saber cuáles son las ramas de la esplénica, digamos, las superiores. La rama de la esplénica. Tiene ramitas, tipo, antes de llegar al vaso, digamos. Ahí son ramitos pancreáticos nomás, mica. Y hay una Bueno, dale. ahí son ramitos pancreáticos y una pancreática dorsal, que yo le puse eso porque el Warner a veces jode con esta, la pancreática dorsal. Esa imagen hablaba Esta es yo. la pancreática dorsal y las arterias, estas son las arterias pancreáticas, ¿sí? La pancreática Perfecto. dorsal y las pancreáticas rama de la esplénica, ¿sí? Este dibujo está hecho para resaltar la formación de la porta, ¿sí? Vieron que hay otro dibujo igual, pero él para ver las arterias, este para resaltar la formación de la porta. ¿Sí? Acuérdense que el duodeno, el complejo duodeno-páncreas, representado por el duodeno y la cabeza y el cuello del páncreas, está parietalizado por la fascia retropancreática, que es la fusión de la hoja posterior del mesoduodeno a la pared posterior. Mientras que la hoja posterior del mesogastro posterior acá se une al peritoneo parietal posterior y forman esto que es la fascia retropancreática. Esta es retroduodeno-pancreática y esta es retropancreática. Y ese fija el cuerpo del páncreas. Fija el cuerpo del páncreas, ¿sí?
Epiplón pancreático esplénico, gastroesplénico. ¿Qué tiene el epiplón pancreático esplénico? Los vasos esplénicos. ¿Qué tiene el epiplón gastroesplénico? Las gástricas cortas y la gastroepiploica izquierda, ¿sí? Que vamos a ver después. La gastroepiploica izquierda, rama de la esplénica. La gastroepiploica derecha, rama de la gastrodenal, que rama de la hepática, ¿no? Acá está el riñón, un corte parasagital, la cara posterior. Tiene un segmento diafragmático y un segmento lumbar. Eso está en el retroperitoneal lateral, ¿ya? Tenemos el riñón y la glándula suprarrenal, ¿sí? Y el riñón tiene un segmento diafragmático y un segmento lumbar. El segmento diafragmático está unido al diafragma. Y el segmento lumbar está separado del cuadrado lumbar por la capa adiposa pararrenal. Los nervios duodécimo dorsal, el ilio hipogástrico, ilio inguinal y el derecho, como está más abajo por la presión que le ejerce el hígado, el cutáneo femoral lateral. Duodécimo dorsal, ilio hipogástrico, ilio inguinal y el derecho, como está más bajo por la presión que le ejerce el hígado, el cutáneo femoral lateral. Este me interesa. La cara anterior de ambos riñones, las relaciones quiero que tengan en cuenta. Este dibujito, mírenlo, grábenselo, porque hay muchas cosas acá que se pueden sacar, se pueden deducir con la imagen, ¿sí? Y muchas preguntas hay acá, ¿sí? Que se pueden deducir con la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? El riñón derecho, ¿con qué se relaciona? Con la glándula suprarrenal derecha. ¿Con qué más? Con el ángulo formado entre la primera y la segunda porción del duodeno. La segunda porción del duodeno a través de la fascia retropancreática. Retroduodeno pancreática, de Tracy. Con la cara inferior del hígado y el colon transverso. Aunque a veces el colon transverso le forma un canal cóncavo hacia arriba, que abraza la extremidad inferior del riñón. Mientras que la cara anterior del riñón izquierdo está cruzado por el colon transverso submeso, dijimos, ¿sí? Que nos dio una porción supramesocólica, cólica e inframesocólica. La supramesocólica se relaciona con la glándula suprarrenal izquierda, cuerpo y cola del páncreas, vaso. Y entre los tres órganos queda el triángulo gástrico, que le relaciona ¿con qué? Con la cara posterior del estómago a través de la bolsa omental, ¿sí? La cara posterior del estómago a través de la bolsa omental, ¿sí? Este dibujo está hecho para ver cómo esto se vería así. Ahí está el epiplón, ahí está el peritoneo parietal definitivo, como la cara anterior del páncreas está tapizado solamente por peritoneo, ¿sí? Entonces los otros dibujos que vemos es como que fueran transparentes, ¿sí? Acá la cara posterior del estómago se relaciona con, acá estaría la glándula suprarrenal izquierda, acá estaría el vaso, acá está el cuerpo y la porción supramesocólica de la cara anterior del riñón izquierdo. El segmento cólico dijimos que se relaciona con el colon transverso y submeso, ¿sí? Colon transverso submeso y el segmento inframesocólico con las asas intestinales, ¿sí? Hay una pregunta de colon descendente que dice que se relaciona con ninguna de las que dice es correcta. Ninguna de las que dice es correcta, ¿sí? De colon descendente, porque dice que se relaciona con el urete. Miren dónde está el colon descendente y dónde está el urete, ¿sí? El riñón derecho le dice por ahí que se relaciona con el yeyuno ilion. Fíjense, acá estaría el yeyuno ilion, el riñón izquierdo, ¿sí? Algunas veces le dicen que el riñón se relaciona con el ilion, y uno como habla de yeyuno ilion dispone correctamente, es yeyuno, abajo está el ilion, ¿no? El yeyuno está arriba, recuerden, el yeyuno está en la parte superior, yeyuno, ilion. O sea, ni el de derecho ni el izquierdo se va a relacionar con el ilion, porque está el yeyuno arriba. Yo creo que nosotros tenemos mucha ventaja, y la ventaja de tener muchas imágenes, y que nosotros estudiamos con imágenes, eso es una gran ventaja. Y creo que si ustedes se tranquilizan y comienzan y piensan un poquito en el momento en que ingresen al examen, le va a ir muy bien, ¿sí? Le va a ir muy bien. Lo que nosotros aprendimos en este mes y pico de cómo es, de lo que aprendimos, creo que ninguno sabe, ¿sí? Ni los preceptores, ni alguno de los médicos tampoco sabe lo que ustedes saben, lo que ustedes aprendieron. Si bien las desventajas que tienen ustedes, que como tienen 3 materias, tienen todas las cosas revueltas,
Pero una vez que empiezan a reunir todos esos elementos, todo este conocimiento está en algún lado. Yo siempre digo que la corteza cerebral es una biblioteca en la cual vamos poniendo libritos. Bueno, nuestros libritos están ahí. Para usted a lo mejor está medio desacomodadito, que le cuesta encontrar, pero si ustedes se tranquilizan y piensan en lo que ustedes estudiaron y en lo que vieron, yo creo que la cosa le va a ir muy bien. Por eso acá hay tranquilidad, mirar muchas imágenes, tenemos la suerte de tener muchas imágenes, tenemos la suerte de haber encontrado el sistema este con imagen, entonces tiene que estar tranquilo. ¿Y tú? Ahí, ¿Cuáles eran los límites del triángulo gástrico ese con el que se relaciona la cara posterior del estómago con el la riñón? glándula suprarrenal izquierda, cuerpo y cola del páncreas y el vaso. Gracias. Sí, el vaso, sí, este triángulo que tenemos. ¿Sí? Entonces esto está con el yeyuno, no con el ilion que está abajo, ¿sí? Bueno, y acá tenemos vías excretoras del riñón. Vamos a hacerlo por las dudas, ¿sí? Los cálices menores, acá está el seno renal, este ya sería la parte de adentro del riñón, la corteza y la médula. Y acá está el seno renal, ¿sí? Una pequeña entrada que tiene el riñón, ¿sí? Que yo lo grafico, a ver, acá. Esta entradita que tiene acá el seno renal, si bien acá está mal, ¿por qué? Porque la pared anterior del seno renal, recuerden que es más larga que la posterior, ¿sí? La pared anterior del seno renal es más larga que la posterior, y aparte la rama, la renal se divide en prepiélica, que va por delante de la pelvis, y retropiélica, que va por detrás de la pelvis, ¿sí? La retropiélica va por la parte superior. Entonces, como el seno renal, la parte posterior del seno renal es más corta, y la retropiélica va por la parte superior, recuerden que la cara posterior del pedículo renal es la cara quirúrgica del riñón. Cara quirúrgica del riñón, ¿sí? ¿Estamos? Cátedra 1, me estoy atajando con Cátedra 1, ¿sí? Me estoy atajando con Cátedra 1. Por eso le estoy metiendo preguntas y pregunteros de hace mucho tiempo. Y aparte tenemos muchas cosas, ¿no? Pitu, ¿podrías decir de nuevo eso de, o sea, eso que explicaste recién de riñón? ¿Qué es lo que expliqué el riñón? Y de eso que dijiste recién. De- Del seno renal Ajá, sí. al seno renal, la pared posterior es más corta. La pared posterior del seno renal acá está mal, ¿sí? Acá la pared anterior es más larga que la pared posterior. Esto se denomina seno renal, esta entrada que tiene el riñón se denomina seno renal. Y esta pared anterior es más larga que la pared posterior, ¿sí? Entonces, deja descubierta la pelvis renal. La pelvis renal se forma por los cálices menores se reúnen y forman los cálices mayores se reúnen y forman la pelvis renal. Entonces, como la pared posterior del seno renal es más corta, deja descubierta la cara posterior, más descubierta la cara posterior de la pelvis renal. Y otra cosa, de que la renal cuando llega acá al borde interno de la pelvis, se ve una rama prepiélica que va por delante y retropiélica que va por arriba y por detrás. Entonces, la cara posterior de la pelvis es más visible, ¿sí? Por eso se dice que la cara posterior de la pelvis renal es la cara quirúrgica, es la cara donde se incide para sacar cuando hay unas piedras muy grandes, ¿sí? La litiasis muy grande. Entonces, esa es la cara posterior. La cara posterior de la pelvis renal es la cara quirúrgica, ¿sí? La cara quirúrgica. A partir, la pelvis se va estrechando hacia abajo y da origen al uréter. Y ese uréter tiene una porción que es lumbar, que está por delante de los psoas, ¿sí? A la derecha, el uréter derecho, a la derecha está cruzado por la raíz del mesenterio. A la izquierda está cruzado por la porción oblicua, la raíz del mesocolon pélvico. Esa otra pregunta que en algún momento entró. La raíz del mesenterio tiene de 15 a 18 centímetros, ¿sí? El borde libre o borde intestinal tiene 6 metros. El mesenterio tiene 2 hojas, y entre ambas hojas encontramos los vasos mesentéricos superiores, arteria vena y ganglios linfáticos mesentéricos superiores. Y la arteria van acompañados de ramos diferentes del plexo solar. Entonces, eso también quiero que tengan en cuenta. La raíz del mesenterio cruza la cava, cruza la
la aorta, cruza la cava, cruza el valo vaso ilíaco externo y cruza el uréter derecho, ¿sí? La raíz del mesenterio. Esa raíz del mesenterio tiene entre 15 a 18 centímetros, según la peritoneo parietal, y tiene entre 15 a 18 centímetros. Y el borde libre o borde intestinal tiene, el borde libre o borde intestinal tiene 6 metros. Y ese mesenterio une el yeyuno ilion al peritoneo parietal. El mesenterio, propiamente dicho, une el yeyuno ilion al peritoneo parietal, tiene una raíz o borde adherente que tiene 15 a 18 centímetros. El borde libre o borde intestinal tiene 6 metros. Y entre ambas hojas del mesenterio tenemos los vasos mesentéricos superiores. Hablamos de arteria rodeado por ramos diferentes del plexo solar, hablamos de vena mesentérica mayor, hablamos de nódulos linfáticos mesentéricos superiores. Ahí ya fuimos a otra cosa, pero bueno, todo sirve. Esa es la ventaja de tener una imagen. Yo agarro una imagen y me pongo a hablar y puedo hablar un montón de cosas, ¿me entiendes? ¿Qué dijiste que pasaba por el uréter izquierdo? El uréter izquierdo está cruzado, no pasa por el uréter, está cruzado por la raíz porción oblicua del mesocolon pélvico. La porción oblicua del mesocolon pélvico. Entonces, el uréter derecho está cruzado por la raíz del mesenterio. El uréter izquierdo está cruzado por la porción oblicua de la raíz del mesocolon pélvico. ¿Estamos? Y de paso ya hablamos ya de mesenterio. La porción ilíaca, le preguntan siempre, el derecho pasa por delante de los vasos ilíacos externos. ¿Por qué? Porque el riñón derecho está más bajo. El izquierdo pasa por delante de los vasos ilíacos comunes. ¿Sí? Y acá tienen para sacarse la duda de lo que estaban discutiendo. Yo a las 3 de la mañana estaba, ¿sabe qué? En el 10º sueño, más o menos, estaba profundamente planchado. Esto es lo que ustedes estaban discutiendo. Este es el uréter y esta es la arteria uterina. ¿Sí? Todas las opciones que le dan en esa pregunta son falsas. ¿Sí? No irriga el tercio superior de la vagina a través de la cérvico-vaginal. No es retrouterina, no le cruza, la uterina le cruza el uréter, o sea, pasan por encima del uréter. ¿Sí? Es otra pregunta, ustedes pueden jugarse. Doctor, escúcheme, yo quiero saber si acá esta pregunta está bien hecha o qué. Yo hasta donde lo que yo leí, el uréter pasa por debajo de la uterina. Esas son cosas que ustedes pueden hacer la salvedad, ¿no? A lo mejor se dan cuenta de los errores, ¿no? ¿Vieron? Entonces ahí tienen la uterina. Todas las respuestas de esa pregunta son incorrectas. Y si hay que marcar una pitu. Y bueno, por eso mismo, Ari, por eso es lo que yo le digo. Yo lo que le trato de hacer a ver a ustedes, de que nosotros damos cosas que están bien, pero las preguntas no están bien o están mal, ¿me entiendes? ¿No? Lo que trato de hacer, no me puedo jugar por una cosa o la otra porque están mal. Y yo lo único que trato de hacerle ver a ustedes las cosas que no son correctas y trato de darle las cosas correctas. Y ahí está, en que ustedes le llamen al que está más cerca a usted, seguramente no hace jefe Catra, una pregunta, por favor, y le dice, yo lo que tenía entendido, que en esta puede ser que estén bien formulada la pregunta, usted con todo el respeto del mundo, ¿será que esta está bien formulada? Porque yo no veo ninguna pregunta que sea correcta o incorrecta, vamos a suponer, ¿sí? Porque acá, por ejemplo, el uréter pasa por debajo de la arteria uterina, no está detrás del útero, ¿sí? No sé no me acuerdo cuáles son los otros. Es decir, Vasculariza la porción inferior de la vagina, era la última. vasculariza la parte superior de la vagina, no la inferior. Imagínense la uterina tirándose allá hasta allá abajo entonces, ¿para qué tenemos la vaginal? ¿Sí? Y no sé qué otra, y ninguna es correcta, por eso es lo que Después decía que era la pudenda no, es interna, rama de la creo. ilíaca interna. Esa otra pregunta. La uterina y la vaginal son rama de la ilíaca interna. ¿Sí? Ilíaca interna o hipogástrica. ¿No? ¿Tú, de dónde salía la vesical inferior? La vesical inferior. Una vesical inferior es rama de la ilíaca interna
y otra vesical inferior en la rama de la pudenda interna. Eso irriga la cara anterior de la vejiga. Gracias. Bueno, Incluye vamos la imagen del sacro ahí. ¿Podrías mostrar los límites que habías mostrado del ovario que estaba ahí, digamos? ¿Cuántos acá, eran? el ovario está entre la hoja posterior del ligamento ancho y la elevación del peritoneo determinado por las ilíacas. Esa es la pregunta que hay, ¿sí? Ese en la nulípara, en la fosita ovárica o de Krause, ¿sí? El ligamento ancho, la elevación determinada por ilíaca externa y ilíaca interna, y ahí le dicen las ilíacas, y el uretre también, el uretre y la uterina, ¿sí? También forma parte de esta fosita, que es la fosita ovárica. Y la retrovárica sería acá, sería por detrás la pared posterior de la pelvis, por delante los vasos ilíacos internos, la uterina y el uréter, y abajo el útero sacro, el ligamento útero sacro. El ligamento útero sacro, ¿sí? ¿Y qué tengo acá? La vejiga. Ahí está el orificio profundo del trayecto inguinal, acá le cruza el conducto deferente, le cruza la ilíaca externa, la porción ilíaca, y después tiene el conducto deferente una porción pelviana, y la porción pelviana latrovesical y retrovesical. Y la retrovesical se une al cuello de la vesícula seminal y forma esto que está acá, que es el conducto eyaculador. Conducto eyaculador, ¿sí? Entonces, el orificio, habíamos dicho que el testículo tenía una porción epidimo testicular, el conducto deferente tiene una porción epidimo testicular, funicular, inguinal, cuando sale a través del trayecto inguinal. Cuando sale del trayecto inguinal, recuerden que le preguntan, hay preguntas que dicen, ¿qué encontramos en el orificio superficial del trayecto inguinal? En el hombre, el cordón espermático, en la mujer, el ligamento redondo. ¿Qué encontramos en el trayecto inguinal? En el hombre, cordón espermático, en la mujer, el ligamento redondo. ¿Qué encontramos en el orificio profundo del trayecto inguinal? En el hombre, el cordón espermático, en la mujer, el ligamento redondo. Después cuando sale y abraza los vasos ilíacos externos, la porción ilíaca, después penetra la pelvis. Y en la pelvis tiene una porción latrovesical y retrovesical. La retrovesical se une al cuello de la vesícula seminal y forma el conducto eyaculador, donde termina en la cara posterior la uretra prostática, a nivel del colículo seminal o verumontano. ¿Sí? Verumontano. Esta es la vesícula seminal, tiene fondo, cuello, cuerpo y cuello. Fondo, cuerpo y cuello, ¿sí? Y entre la vesícula seminal y la cara posterior inferior de la vejiga penetra el uréter, ¿sí? Adentro del uréter tiene dos orificios, uno para cada lado, y abajo con la uretra se forma el trígono vesical. Trígono vesical. Lo mismo pasa en la mujer. Acá no, la mujer acá atrás sacamos la vagina. ¿Sí? Acá sacamos la vagina, ¿sí? Ahí sacamos la vagina, ¿sí? Este es el diafragma pelviano principal, el elevador del ano, el coxigio. ¿Cuál es el músculo más ancho? El elevador del ano. Forma un embudo, ¿sí? Y ahí descansa la vejiga, los genitales y el recto, ¿no? Y acá, entonces, la cara posterior inferior penetra los uréteres, ¿sí? Los uréteres. Entonces, adentro de la vejiga, en el fondo de la vejiga, que estaría acá adelante esto, en el fondo, sería el fondo de la vejiga, a ver si no tengo la imagen, acá. El fondo de la vejiga sería meternos dentro de la vejiga, acá, ¿sí? Acá me gusta más la mujer. Acá en esta zona, ¿sí? Si nosotros tomamos afuera, cara posterior inferior. Si tomamos adentro, el fondo de la vejiga. En el fondo de la vejiga, nosotros habíamos dicho que tenemos los dos orificios ureterales a los lados y el orificio uretral hacia abajo, ¿sí? Entonces se forma el trígono vesical o trígono de Lietó, ¿sí? Trígono vesical o trígono de Lietó. Bueno, Pitu, ¿podemos dar pedículo renal, porfa? pedículo renal está representado por la pelvis renal, es decir, la vía excretora del riñón son la vía excretora cálices menores, que se reúnen, forman los cálices mayores y forman la pelvis renal. La pelvis renal y después penetra la arteria, que la arteria renal, y ahí sabemos y ahí tiene que la renal derecha más larga que la izquierda, porque abraza la cava. Las dos son retrovenosas, retrovenosas, están por detrás de las venas renales, las dos arterias.
Pero las dos arterias, al llegar al borde interno de la pelvis renal, da una rama prepiélica, pasa por delante, y una rama retropiélica que va por la parte superior de la cara posterior de la pelvis, lo que hace que la cara posterior sea la cara quirúrgica del riñón. Y además por delante se forman plexos venosos, algunas venitas anteriores que van a origen a la vena renal, y hacia atrás un plexo venoso posterior que también es más posterior, que da origen también, se reúnen para formar la vena renal. Y ahí de las venas renales, que tienen que la izquierda más larga que la derecha, que pasa por el compás aórtico mesentérico con el gancho del páncreas y la tercera porción del duodeno, y que la renal izquierda recibe la testicular o ovárica de izquierda, mientras que la ovárica o testicular derecha va a la cava. Chun Y, chun. y si hablamos de tipo del orden y todo eso, las dos son Sí, iguales. pues. Ah, bien, bien. Gracias. ¿Y cuál es el elemento más anterior? La vena. ¿Cuál es el elemento más posterior? La vena. Yo había entendido cualquier otra cosa. Me parece que nos enseñaron diferente igual a eso. Y bueno, pero no. Yo le enseño lo que yo sé, ¿me entiendes? No sé. No sé qué es diferente y no sé quién le dijo, ¿me entiendes? ¿No? Usted me dice, me dijo el preceptor. Yo no sé quién es el preceptor. Hay preceptores que son muy buenos, hay preceptores más o menos, y hay preceptores que son muy burros. ¿Me entiendes? ¿No? Es decir, a mí me dice el preceptor y yo, está bien. Ahora depende de usted. Y tú, entonces el pedículo renal sería vena, arteria, pelvis y vena. Sí, Estoy diciendo burrada. sí, no está bien. De adelante hacia atrás me tenés que decir, porque vos me decís, Sí, sí, de sí, adelante hacia atrás sería vena, Ajá. arteria, Mm. y rodeado por ramos diferentes del plexo solar, y por detrás, venas. Entonces, ¿cuál es el elemento más posterior? La vena. La vena. Ah, ahí, vena, arteria, pelvis dijimos. Sí, vena, Después, arteria, pelvis y vena. y no, sería vena, arteria prepiélica, la pelvis, la arteria retropiélica y vena. Así sería lo real. Voy de vuelta. Vena, la rama prepiélica la renal, la pelvis renal, la retropiélica y la vena otra vez. Bueno, Pito, gracias. Bueno, hacemos media hora y entramos con. Hacemos media hora y entramos con abdomen, ¿sí? ¿Le parece? ¿Alguna pregunta tienen hasta acá? No, Pitu. Pitu, No. ¿esas prepiélicas y retropiélicas son las que forman la arcada exorrenal o son las polares? Las ramas, la renal antes da prepiélica y retropiélica, da un ramo que van a los polos y se denominan arterias polares. La renal, antes de formar la rama prepiélica y retropiélica, da una arteria que se denominan polares que van a los polos. Y esas polares se anastomosan por fuera del riñón y forman la arcada exorrenal. Arcada exorrenal. Dale, gracias, Pitu. Mm. Sí, mnemotecnia. Sí, pero es mnemotecnia. ¿Eh? No, son las rectales. Perú, pariente cólica, ¿eh? Bueno, espera, es más fácil aprenderse la mnemotecnia. Perú, parieto cólica o parietales. Parieto cólica o parietales. La E es esofágica, la R es rectales y la U de umbilical. El rectal y hemorroidal es lo mismo. Sí.
Acuérdense la mnemotecnia, es más fácil acordarse la mnemotecnia, porque van a poner la pedia forma parte de la... No, no forma, digo, no. Por eso le digo, usted tiene que acordarse, por eso yo hago mucho hincapié a veces, de lo normal, de lo convencional, ¿me entiendes? ¿Estamos? Entonces ustedes siempre tienen que tratar de acordarse, tienen que hacer hincapié sobre lo normal. Entonces, o acordarse lo normal. Entonces, ¿cuál es Perú? ¿Qué significa? Parietales o parietocólica, ¿sí? Parietales o peritoneales. Las esofágicas, las rectales, que son los mismos que las hemorroidales en la nomenclatura francesa hemorroidal, y la umbilical. ¿Sí? ¿Bien? ¿Y tú, Ahí además de la fascia de Treitz, también había un ángulo de Treitz o nada que ver? hay músculo de Treitz y ángulo de Treitz. La ¿Cuál era el fascia, ángulo? el ángulo de Treitz, la flexura duodenal o ángulo de Treitz. Y el músculo de Treitz, es el ángulo de Treitz, está unido al pilar izquierdo del diafragma por el músculo de Treitz. Ah, bueno, Pitu, gracias. O sea, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen, sí. La ácido y la hemiácido. Le dije anoche que la raíz lateral para ambos es lo mismo. La lumbar ascendente y la duodécima dorsal. Lumbar ascendente y duodécima dorsal. Lumbar ascendente y duodécima dorsal forman raíz lateral de ambos. La hemiácida inferior. Y la raíz medial donde cambia. Es la rama medial, la raíz medial es de la renal, la ácido, y la hemiácido de la renal izquierda o el arco no, de la cava. La rama interna cae de la cava. Y la raíz interna de la hemiácido inferior, de la renal, o un arco que une la renal con la primera lumbar, que se denomina arco reno-ácido lumbar. Reno-ácido lumbar. ¿Qué otra pregunta? Este es mi pueblo, carajo, mirá, Monte Casero. T12. T12. La aorta y el conducto torácico. Este es el río de los pájaros. El río Uruguay. Y tú, yo tengo Ahí. una pregunta. Hay un preguntero que dice el ovario y tiene las opciones de se vasculariza por la arteria cérvico-vaginal, No, se halla entre los ligamentos anchos, arterias ilíacas y el uréter. esa. Sus venas a la derecha drenan en la vena cava inferior, que para mí eso también es verdad. También. ¿Y cuál entonces pondrías? Porque yo marcaría la C antes de la B. A ver, decime a ver cómo era. La B dice, se halla entre los ligamentos anchos, arterias ilíacas y el uréter. Y la C dice que sus venas a la derecha drenan en la vena cava inferior. ¿Y vos qué le pondrías? Yo Acá pondría está. la C. ¿Ven el ligamento ancho, la arteria ilíaca y el uréter? ¿Sí? Claro, Y acá tendría que drenar la cava inferior. claro. Pero para ser más específico, en todo caso, ¿no sería arteria ovárica o es ilíaca? ¿Qué dice arteria ovárica? No, dice arterias ilíacas. Ah, no, 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 no. Entonces la C. A ver, léeme vuelta. Dice, se halla entre los ligamentos anchos, arterias ilíacas y el uréter. ¿Pero de Y qué está la hablando? otra, ¿Del ovario? del ovario, sí. Y ahí está, mirá. Entre el ligamento ancho, la arteria ilíaca y el uréter. Entonces la B nomás. La B es una y la C también es la misma. Está bien porque desemboca a la derecha a la cava inferior. Y para vos, ¿cuál es la más correcta? Porque las dos son correctas, pero sí, y tendrías Y que bueno, elegir. si fuera unilípara le pondría acá, pero como este se corre,
entonces le pondría la C. Ah, Pero bien. esa es otra cosa, ¿ve? Usted tiene que, si ya saben los conceptos y aparte vemos como de lo que sabemos, usted eso pueden preguntar, ¿me entiendes? ¿No? Pueden preguntar, porque está en la nulípara, el ovario está en la fosita ovárica, que es ligamento ancho, las elevaciones de la ilíaca y el uréter. Ese está bien, pero en la nulípara, ¿sí? Y en la unilípara no. Es decir, esa estaría bien también, pero en la lunípara. Pero la más correcta sería la que va a la cava inferior. También está mal porque la derecha dice, la derecha está, la derecha va a la cava inferior. Esa es la más correcta. Dale, Pitu, muchas gracias. Ah, no. ¿Y tú? Mm, ¿Cómo está formado el cuadrilátero venoso de Rossi? Ahí le dije recién. Ah, ¿puedo repetir, por favor? Acá estábamos. Sería la mesentérica menor, el tronco pleno mesaraico, la mesentérica mayor. Y abajo la renal izquierda. Mesentérica menor, tronco pleno mesaraico, mesentérica mayor y la renal izquierda que pasa. Acá atrás pasa así. Entonces ahí sale la mesentérica superior. Es el cuadrilátero de Roggi. Eso no tiene, no sé si hay un nombre que internacional, nomás le digo que no tenga nombre de Roggi. Eso está en el buche. ¿Sí? Pito, hay una Entonces, pregunta, un preguntero que habla sobre eso. esperamos un cachito, dijiste. Entonces tiene la mesentérica menor, el tronco pleno mesaraico, la mesentérica mayor. Y acá atrás pasa la renal izquierda. Ahí pasa la mesentérica superior. Ahora sí te escucho, Ari. Gracias, Pitu. Que había un preguntero que hablaba sobre eso, pero no daba al tronco como opción, sino a las mesentéricas con la esplénica y la renal. No sé si está bien igual. Y estaría bien también, porque ¿qué pasa? Muchas veces las plénicas y las mesentéricas te miran todo en un ángulo, entonces ya no sería este cuadrilátero, ¿me entendés, no? Para que sea cuadrilátero tiene que ser tronco pleno mesaraico. Ah, Vamos a suponer, Ari, que vos tenés acá la mesentérica, la esplénica, y acá la mesentérica menor, y acá la mesentérica mayor. Ahí ya no sería cuadrilátero. ¿Se sí, entiende, era no? porque ninguna daba la opción nomás del tronco. Como no sería cuadrilátero, ¿me entiendes? Ahí ya sería un triángulo más, ¿vale? ¿Qué otro? Pitu, lo de la ácidos y la hemiácidos, ¿podrías explicar rápido de nuevo? Porque me perdí un poco. La ácido se forma por dos raíces, una raíz medial que nace de la cava, la raíz lateral nace de la lumbar ascendente y la décima dorsal. Y la hemiácido nace de la renal izquierda, la raíz medial, o del arco reno-ácido lumbar. Y la raíz lateral nace de la lumbar ascendente y la décima dorsal. Bien, gracias. Nada. La ácido es un sistema anastomótico de la vena. Este tema estamos dando hace rato, chicos. Tienen que entrar a los repasos, porque si no, vamos, parece caracol, estamos dando vueltas en los mismos lugares. Esta ácido es un sistema anatomótico entre la vena cava inferior y la vena cava superior. ¿Sí? Vena cava inferior y vena cava superior. Acá lo que se hace mucha importancia. La hemiácido casi no se le da pelota, se le da pelota más a la ácido. ¿Sí? En el flanco izquierdo de T4 hace el arco del ácido que va para adelante y termina ¿dónde? En la cara posterior de la vena cava superior. Cara posterior de la vena cava superior. ¿Estamos? En la cara posterior de la vena cava superior. Bueno.
que tengo. Bueno, hacemos un descanso, una media hora más o menos, porque por mi garganta. Después vamos